Los nazis nunca sospecharon que una costurera escondía 120 niños en dobladillos secretos. Elena Kuipers-Riedberg. El Hauptscharführer Klaus Weber subió las estrechas escaleras del taller de costura de Gouden Naald, la aguja dorada, con 4 agentes de la Sicherheitsdienst siguiéndolo. La información del informante había sido específica. Esta costurera holandesa estaba transportando niños judíos fuera de Ámsterdam, probablemente usando su negocio de modas como tapadera. Weber, veterano de docenas de redadas en talleres sospechosos, inspeccionó el espacio con ojo entrenado. 3 máquinas de coser Singer operando, carretes de hilo en las paredes, maniquíes con vestidos a medio terminar, estantes llenos de telas. Una operación legítima en apariencia. Detrás del mostrador estaba Elena Kuipers-Riedberg, de 42 años, mujer menuda de apenas 1,52 metros de altura, con lentes de lectura colgando de una cadena, dedos marcados por años de trabajo con agujas. Parecía exactamente lo que afirmaba ser: una simple costurera tratando de mantener su negocio durante la ocupación. Documentos, ordenó Weber en holandés gutural. Elena los entregó con manos que no temblaban: licencia comercial, certificados de racionamiento de tela, registros de clientes. Todo perfectamente falsificado. Pero Weber no podía detectar las inconsistencias. Hemos recibido reportes, dijo Weber, caminando lentamente entre las máquinas de coser, de que transporta mercancía ilegal, posiblemente personas, posiblemente judíos. Elena lo miró con confusión genuina. Señor, soy costurera. Transporto telas, vestidos, ocasionalmente maniquíes para clientes. Nada más. Weber señaló un baúl grande en la esquina, del tipo usado para transportar vestidos de novia. Ábranlo. Sus agentes obedecieron. Dentro, 3 vestidos de novia elaboradamente bordados, envueltos en papel de seda. Exactamente lo que esperarías encontrar en baúl de costurera de alta gama. Lo que no sabía, lo que sus ojos entrenados no podían detectar, era que esos 3 vestidos de novia tenían dobladillos especiales. Capas dobles de tela pesada que podían ocultar compartimientos de 15 centímetros de profundidad. Y en el fondo del baúl, bajo una falsa base de madera, había espacio suficiente para esconder a un niño pequeño durante varias horas. Pero el baúl estaba vacío ese día, porque Elena Kuipers-Riedberg, quien para marzo de 1943 ya había rescatado a 67 niños judíos, era mucho más que simple costurera. Era maestra de ingeniería textil, experta en crear espacios invisibles dentro de ropa y equipaje, operadora de una de las redes de rescate infantil más efectivas de Holanda ocupada. Durante las próximas 2 horas, la SD destrozaría ese taller buscando evidencia que sabían que existía. Medirían baúles, desarmarían maniquíes, inspeccionarían cada centímetro de tela. Pero nunca encontrarían los compartimientos secretos, nunca descubrirían las técnicas de costura que convertían ropa ordinaria en salvavidas. Nunca comprenderían que la aguja e hilo eran armas tan efectivas como pistolas y explosivos. Esta es la historia de cómo una costurera holandesa de 1,52 metros convirtió su oficio en sistema de rescate. Cómo dobladillos secretos salvaron 120 vidas infantiles y cómo la precisión textil derrotó a la brutalidad nazi. La costurera y el mundo antes de la oscuridad. Elena Kuipers nació el 3 de agosto de 1900 en Zaandam, pequeña ciudad industrial cerca de Ámsterdam, en familia de clase trabajadora. Su padre operaba molino de viento. Su madre cosía ropa para complementar ingresos familiares. Elena aprendió a coser a los 6 años, no como hobby, sino como necesidad económica. A los 12 años, sus habilidades de costura ya superaban a las de su madre.
Podía hacer puntadas invisibles, costuras tan finas que era imposible detectar dónde se unían dos telas. Podía crear patrones complejos mentalmente, sin necesidad de dibujarlos primero. Podía sentir la calidad de tela con solo tocarla, distinguiendo algodón de lino, seda de satén, mediante textura que sus dedos habían memorizado. En 1918, a los 18 años, se mudó a Ámsterdam y comenzó a trabajar en Casa de Modas Hirsch, establecimiento de alta gama que vestía a la élite holandesa. Allí aprendió técnicas avanzadas. Cómo construir vestidos de novia con múltiples capas, cómo crear estructura interna que hacía que telas fluidas mantuvieran forma, cómo ocultar costuras mediante pliegues estratégicos. En 1925, se casó con Dirk Rydberg, contador que trabajaba para gobierno municipal. Era matrimonio tranquilo, sin hijos propios. Elena había sufrido 2 abortos espontáneos, centrado en trabajo y comunidad religiosa. Ambos eran miembros devotos de la Iglesia Reformada holandesa, tradición calvinista que enfatizaba acción práctica sobre contemplación teórica. En 1932, Elena abrió su propio taller. De Goeden Nald, en 1930, Herengracht 401, uno de los canales principales de Ámsterdam. El negocio prosperaba. Elena tenía reputación de excelencia, particularmente en vestidos de novia y ropa formal. Su clientela incluía familias judías adineradas, relaciones que se volverían cruciales años después. El 10 de mayo de 1940, Alemania invadió Holanda. La Wehrmacht cruzó la frontera al amanecer. Para el 15 de mayo, después de bombardeo devastador de Rotterdam, Holanda se rindió. Ocupación alemana comenzó con apariencia de normalidad. Tiendas permanecieron abiertas, vida continuó. Pero Elena, observadora aguda de detalles por naturaleza profesional, notaba cambios sutiles. Clientes judíos llegaban nerviosos, preguntando en voz baja si Elena había escuchado rumores sobre reubicación. Decretos aparecían requiriendo registro de judíos, prohibiendo judíos de ciertos negocios, exigiendo uso de estrellas amarillas. En octubre de 1941, la primera gran redada, Judenverfolgung, resultó en arresto de 389 hombres judíos de Ámsterdam. Fueron deportados a campo de concentración Mauthausen, en Austria. Dentro de 3 meses, todos estaban muertos por trabajo forzado, ejecución o experimentación médica. Elena estaba en su taller cuando escuchó la noticia. Una de sus clientas más antiguas, Sarah Pollack, cuyo vestido de novia Elena había cosido en 1936, llegó llorando. El esposo de Sarah había sido arrestado en la redada. «Elena», suplicó Sarah, «tenemos 2 hijos, niño de 6 años, niña de 4. Si vienen por mí, ¿podrías...?» La pregunta quedó sin terminar, pero Elena entendió. «Sí», respondió sin hesitación. «Los esconderé, los mantendré seguros». Era promesa hecha sin plan, sin recursos, sin entrenamiento. Solo compromiso moral. Elena pasaría los siguientes 3 meses descubriendo cómo cumplir esa promesa. La primera niña y el descubrimiento. Febrero de 1942. Sarah Pollack fue arrestada durante redada nocturna. Sus 2 hijos, David, de 7 años, y Rachel, de 5, quedaron huérfanos instantáneamente. Vecinos contactaron a Elena, recordando su promesa. Elena recogió a los niños esa misma noche. El problema inmediato era dónde esconderlos. Su apartamento sobre el taller era pequeño, 2 habitaciones, sin espacio para ocultar niños permanentemente. Y Ámsterdam estaba llena de informantes. Vecinos curiosos reportaban actividades sospechosas a cambio de dinero o favores. Necesitaba mover a los niños fuera de la ciudad, a ubicaciones rurales donde podían ser pasados como huérfanos holandeses o hijos de primos lejanos. Pero transportar niños judíos a través de Ámsterdam, ocupada, era extremadamente peligroso.
La Gestapo y SD realizaban inspecciones aleatorias de trenes, tranvías, automóviles. Niños con apariencia judía, concepto nazi basado en estereotipos raciales absurdos, eran detenidos, sus papeles inspeccionados. Elena pasó semana completa observando patrones de patrullaje nazi, estudiando puntos de control, identificando rutas menos vigiladas. Entonces, tuvo idea que cambiaría todo. Estaba trabajando en vestido de novia particularmente elaborado, cuando notó cómo las múltiples capas de tela creaban estructura rígida. El vestido tenía enaguas, forro, capa exterior, cada una separada por 3-4 centímetros de espacio. El espacio era suficientemente grande para... Elena comenzó a experimentar, usando telas rígidas, crinolina, buckram, telas acolchadas. Construyó compartimientos dentro de la estructura del vestido. No eran bolsillos obvios, sino espacios negativos integrados en el diseño, invisibles desde el exterior. Creó vestido de prueba con compartimiento de 40 centímetros de ancho por 15 centímetros de profundidad, oculto en el dobladillo acolchado. Cuando el vestido estaba en maniquí, el compartimiento era completamente invisible. Parecía simplemente dobladillo grueso, común en vestidos formales de la época. Pero cuando Elena lo desarmaría en privado, el compartimiento podía sostener 2 kilos de objetos sin distorsionar la forma del vestido. 2 kilos. Aproximadamente el peso de documentos, joyas, dinero. Objetos que familias judías necesitaban sacar clandestinamente. Entonces Elena tuvo pensamiento más radical. Si un compartimiento podía sostener 2 kilos de objetos inanimados, podría sostener niño muy pequeño. Pidió a Rachel, la niña de 5 años, que se acurrucara en posición fetal. Rachel medía aproximadamente 95 centímetros de altura, pero acurrucada ocupaba espacio de apenas 60 centímetros por 40 centímetros. Elena construyó baúl especial, tipo usado para transportar vestidos de novia para evitar arrugas. El baúl medía 120 centímetros de largo, 60 centímetros de ancho, 60 centímetros de profundidad. Parecía completamente ordinario desde el exterior, pero Elena instaló falsa base de madera a 15 centímetros del fondo real. El espacio superior de 45 centímetros contenía vestidos reales. El espacio inferior de 15 centímetros era compartimiento secreto con ventilación discreta. Pequeños agujeros perforados en el fondo del baúl, ocultos por patas de metal. Colocó a Rachel en el compartimiento, con manta delgada, pequeña botella de agua, instrucciones de permanecer absolutamente silenciosa. «Es como juego de escondidas», le dijo Elena suavemente. «Pero debes permanecer callada sin importar qué pase. ¿Puedes hacer eso?» Rachel, aterrorizada pero confiando en esta mujer que su madre había conocido, asintió. Elena cerró el compartimiento. Colocó vestidos arriba, cerró el baúl. Desde el exterior, era indistinguible de cualquier baúl de costurera transportando mercancía. Entonces salió a la calle con el baúl, caminando 3 cuadras hacia estación de tranvía. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Cada oficial alemán parecía estar mirándola. Cada paso era eternidad. Subió al tranvía. El conductor la ayudó a levantar el baúl pesado. ¿Vestidos de novia?, preguntó casualmente. Sí, respondió Elena, voz sorprendentemente estable. Entrega para cliente en Harlem. Viajó 23 minutos. En la cuarta parada, 2 oficiales de la SD subieron, realizando inspección aleatoria de pasajeros. Caminaron por el pasillo, verificando documentos, inspeccionando equipaje. Elena sintió el tiempo detenerse cuando se acercaron. Uno miró el baúl. ¿Qué lleva? Vestidos de novia. Soy costurera. Mostró sus documentos comerciales.
El oficial pareció considerar inspeccionar el baúl. Su mano se movió hacia el cierre. Entonces su compañero lo llamó. Había encontrado hombre judío sin documentos apropiados 3 asientos adelante. Ambos oficiales corrieron hacia esa emergencia más interesante. Elena continuó respirando. 20 minutos después, llegó a dirección en Harlem, granja operada por familia de resistencia. Abrió el baúl en privado. Rachel emergió, acalambrada, asustada, pero viva. «Lo hiciste perfectamente», susurró Elena, abrazando a la niña. «Eres muy valiente». Rachel permanecería en esa granja por 3 años, sobreviviendo la guerra. Su hermano David sería transportado una semana después, usando el mismo método. Elena acababa de descubrir que su oficio, costura de precisión, podía salvar vidas. La red se construye. Ingeniería textil como arma. Marzo, diciembre de 1942. Elena refinó su sistema mediante prueba y error, cada transporte enseñándole lecciones que incorporaba en diseños siguientes. Aprendió que niños menores de 8 años eran ideales, suficientemente pequeños para caber en compartimientos, suficientemente jóvenes para seguir instrucciones de permanecer silenciosos, pero suficientemente viejos para controlar funciones corporales durante varias horas. Desarrolló 5 métodos diferentes de ocultamiento, cada uno adaptado a situaciones específicas. 1. El baúl de novia. Capacidad: 1-2 niños pequeños. El método más efectivo para transportes largos. Compartimiento de doble fondo bajo vestidos auténticos. Ventilación mediante agujeros disfrazados como drenaje decorativo. Espacio suficiente para niño acostado en posición fetal durante 3-4 horas. Tasa de éxito: 100% en 34 transportes. Nunca descubierto porque inspectores nazis asumían que baúl lleno de vestidos era exactamente lo que parecía. 2. El maniquí hueco. Capacidad: un niño muy pequeño. Elena creaba maniquíes de costura con interior hueco, suficientemente grande para niño de 4 o 6 años. El maniquí llevaba vestido real, haciendo imposible distinguirlo de maniquí sólido sin desarmarlo completamente. Niño entraba por apertura en la base, cerraba desde adentro mediante gancho simple. Permanecía de pie, absolutamente inmóvil, mientras Elena entregaba el maniquí a tiendas colaboradoras. Tasa de éxito: 92% en 12 transportes. Un transporte fue descubierto cuando niño estornudó durante inspección. Pero Elena logró convencer a inspector que el sonido vino de calle, no del maniquí. 3. El abrigo de capas. Capacidad: documentos, objetos pequeños. Para transportar documentos de identidad falsificados, dinero, joyas familiares que refugiados necesitaban. Elena diseñó abrigos con docenas de compartimientos secretos cosidos entre capas de forro. Un solo abrigo podía contener 30-40 conjuntos de documentos falsos, distribuidos en bolsillos tan delgados, 3-5 milímetros cada uno, que eran indetectables mediante palpación. Tasa de éxito: 100% en más de 200 transportes. Nunca descubierto porque requería literalmente descoser el abrigo para encontrar compartimientos. 4. El vestido de embarazada. Capacidad: 1 bebé, niño muy pequeño. Elena fabricaba vestidos de maternidad con vientres falsos, estructuras acolchadas que mujeres de resistencia usaban para parecer embarazadas. Pero algunos vientres eran huecos, permitiendo transportar bebés reales o niños muy pequeños en posición fetal contra el cuerpo de la mujer. Combinado con sedantes suaves, gotas de opio diluidas para mantener bebé dormido, el método era extremadamente efectivo. Nazis raramente inspeccionaban mujeres embarazadas minuciosamente. Tasa de éxito: 88% en 17 transportes. 2 fueron descubiertos cuando bebés despertaron y lloraron. Una transportadora fue arrestada. La otra logró escapar.
5. El equipaje de múltiples capas, capacidad variable. Para viajes en tren donde inspecciones eran menos intrusivas, Elena creaba maletas con compartimientos falsos en fondos, lados, incluso en mangos. Tasa de éxito: 95% en 23 transportes. Cada método requería construcción meticulosa. Elena pasaba 20-40 horas construyendo cada pieza, midiendo, cortando, cosiendo con precisión milimétrica. Las costuras debían ser invisibles. Los compartimientos debían soportar peso sin colapsar. La ventilación debía ser adecuada pero discreta. Para diciembre de 1942, Elena había rescatado a 23 niños, pero operaba sola, limitando severamente su capacidad. Necesitaba red. A través de su iglesia, contactó a otras costureras con conciencia moral similar. Creó células, grupos de 3-4 costureras que no conocían identidades de otros grupos, minimizando daños si alguien era capturada. Elena diseñaba los compartimientos secretos, creaba patrones precisos, entrenaba a otras costureras en técnicas. Ellas fabricaban las piezas, multiplicando producción. Para mediados de 1943, la red incluía 12 costureras, 8 transportadoras, 23 direcciones seguras en áreas rurales. Capacidad: rescatar 4 o 6 niños semanalmente. El sistema operaba con precisión industrial. Familias judías contactaban a la red mediante intermediarios de resistencia. Elena evaluaba cada caso: edad del niño, apariencia, niños con rasgos estereotípicamente arios, rubio, ojos azules. Eran más fáciles de ocultar. Urgencia: si aceptaba el caso, coordinaba toda la operación. Fabricación del escondite, ruta de transporte, documentos falsos, familia de acogida. Cada paso era cuidadosamente planeado, cada contingencia considerada. Los niños recibían entrenamiento antes de transporte: cómo permanecer silenciosos durante horas, cómo controlar respiración durante pánico, qué hacer si algo salía mal. Elena los trataba con ternura maternal que no había podido dar a sus propios hijos no nacidos. «Eres muy valiente», les decía a cada uno. «Esto es difícil, pero del otro lado está la seguridad. Solo aguanta un poco más». Los momentos más cercanos a la catástrofe. 14 de marzo de 1943. La redada que comenzó esta historia. El Hauptscharführer Weber había llegado a The Golden Nald basado en información del informante. Elena sabía que esto era posibilidad constante. Ámsterdam estaba llena de colaboradores holandeses que delataban judíos y resistentes por dinero. Pero ese día específico, Elena estaba limpia. Ningún niño en el taller. Ningún compartimiento secreto visible. Solo negocio legítimo de costura. Weber y sus hombres destrozaron el lugar durante 2 horas. Abrieron baúles, inspeccionaron maniquíes, midieron paredes buscando espacios ocultos. Encontraron exactamente lo que Elena quería que encontraran: un taller de costura ordinario. Lo que no encontraron, porque Elena lo había escondido brillantemente, era el taller de construcción de compartimientos secretos en el sótano. Acceso era a través de trampilla bajo máquina de coser Singer pesada, que requería 4 hombres para mover. Los nazis nunca consideraron moverla. En ese sótano, patrones para todos sus diseños secretos, herramientas especializadas, compartimientos a medio construir, lista de 23 direcciones seguras cifradas. Después de 2 horas, Weber admitió derrota temporal. «La vigilaremos», amenazó mientras salía. «Si está escondiendo judíos, la atraparemos». Elena asintió sumisamente. «Señor, solo soy costurera. No sé nada de política». Pero esa noche, Elena no pudo dormir. La redada había sido demasiado cercana. Si Weber había recibido información de informante, el informante podía proporcionar más detalles. Necesitaba cambiar procedimientos. Implementó nuevas reglas de seguridad. Nunca mantener niños en el taller,
por más de 2 horas antes de transporte. Nunca mantener más de un niño a la vez en el taller. Destruir todos los patrones secretos después de memorizar diseños. Crear sistema de códigos para comunicación. Entregando vestido azul significaba transportando niño. Vestido rojo significaba peligro, abortar operación. Establecer sistema de vigilancia, colaboradores de resistencia observaban el taller. Alertarían si nazis se acercaban. El sistema casi falló en julio de 1943. Elena estaba transportando gemelos, niño y niña de 6 años, usando método de doble baúl. Ambos baúles contenían vestidos de novia legítimos sobre compartimientos secretos con gemelos escondidos. En estación de tren de Ámsterdam Central, inspección aleatoria. Oficial de SD seleccionó a Elena precisamente porque llevaba 2 baúles grandes. «Ábranlos», ordenó. Elena obedeció, abriendo ambos baúles, revelando vestidos de novia elaborados. El oficial estaba satisfecho, pero su compañero, más meticuloso, notó algo. Uno de los baúles parecía desproporcionadamente pesado para solo contener vestidos. «Levántelo», ordenó a Elena. Ella lo intentó, fingiendo esfuerzo. «Son vestidos muy elaborados, señor. Mucho bordado, cuentas. Pesan bastante». El oficial no estaba convencido. Comenzó a remover vestidos, inspeccionando el interior. Sus dedos rozaron la falsa base de madera. Golpeó, escuchando resonancia. Sonaba hueco. Elena sintió el mundo detenerse. Abajo, el niño gemelo, Jacob, estaba acurrucado en absoluto silencio. Si el oficial levantaba esa base falsa, todo terminaba. Entonces, milagrosamente, ocurrió distracción. 2 resistentes holandeses que habían estado siguiendo a Elena como protección de seguridad crearon disturbio en lado de Sessen, opuesto de la estación. Comenzaron pelea fingida, gritando, atrayendo atención de todos los oficiales. Los 2 inspectores corrieron hacia el disturbio, abandonando a Elena. Ella cerró los baúles con manos temblando. Salió de la estación tan casualmente como pudo controlar sus piernas. Solo cuando estaba a 3 cuadras de distancia, permitió que las lágrimas corrieran. Esa noche, entregó a los gemelos a familia de granja en Friesland. Ambos sobrevivieron la guerra. Pero Elena sabía que había tenido suerte. Demasiada suerte. No podía contar con distracciones milagrosas. Agosto de 1943. Otro incidente cercano. Elena estaba usando método del maniquí hueco para transportar niña de 5 años llamada Miriam. El maniquí, vestido, estaba en carro de mano, siendo empujado por calle hacia tienda colaboradora. Un oficial alemán detuvo a Elena. «¿Qué es eso?» «Maniquí de costura, señor, para exhibición en tienda». El oficial caminó alrededor del maniquí, inspeccionando. Su mano tocó el vestido, sintiendo la estructura debajo. «Parece muy sólido», observó. «Maniquí de alta calidad», respondió Elena. «Construcción de madera robusta». El oficial golpeó el maniquí. Sonido sólido. Pero si escuchaba cuidadosamente, había resonancia ligeramente hueca. Dentro, Miriam contenía absolutamente toda reacción. No respirar profundamente, no moverse, no hacer sonido alguno. Su vida dependía de convertirse en estatua. El oficial pareció considerar investigar más. Entonces su radio crujió. Llamada de emergencia. Otra parte de la ciudad. Se fue apresuradamente. Elena empujó el carro 3 cuadras más. Entró a tienda colaboradora. Liberó a Miriam. La niña temblaba incontrolablemente. Trauma de permanecer inmóvil bajo escrutinio directo de nazi. «Lo hiciste perfectamente», susurró Elena, abrazándola. «Eres la niña más valiente que he conocido». Estos incidentes cercanos eran constantes. De 120 rescates que Elena organizó entre 1942 y 1944, aproximadamente 30 involucraron inspecciones cercanas. En cada caso,
La ingeniería superior de sus compartimientos secretos, combinada con coraje extraordinario de niños, salvó el día. La psicología del terror, preparando niños para lo imposible. Elena rápidamente descubrió que ingeniería de compartimientos era solo mitad del desafío. La otra mitad era psicológica. Preparar niños de 4 o 10 años para experimentar terror que adultos apenas podían soportar. Desarrolló protocolo de entrenamiento que implementaba con cada niño antes de transporte. Sesión 1. Familiarización. 2-3 horas antes de transporte. Elena permitía al niño explorar el compartimiento secreto en ambiente seguro. Su taller, con puertas cerradas, sin presión de tiempo. Este es tu espacio especial, explicaba, como escondite en juego. Pero este juego es muy importante. Te mantendrá seguro. Permitía al niño entrar y salir voluntariamente, construyendo familiaridad, reduciendo miedo de confinamiento. Sesión 2. Práctica de duración, 1 a 2 horas antes de transporte. Elena pedía al niño que permaneciera en el compartimiento por periodos incrementales. Primero 5 minutos, luego 10, luego 20. Cada vez reforzaba que el niño estaba seguro, que ella estaba cerca, que esto terminaría. Durante estas prácticas, simulaba sonidos que el niño escucharía durante transporte real. Voces en alemán, pisadas de botas, sonido de cerraduras abriéndose. Cuando escuches estos sonidos, enseñaba, permaneces aún más quieto, como ratoncito escondido de gato. El gato no puede atrapar ratón que no hace sonido. Sesión 3. Control de pánico, inmediatamente antes de transporte. Elena enseñaba técnicas de respiración. Inhalación lenta de 4 segundos. Contención de 4 segundos. Exhalación de 4 segundos. Esto prevenía hiperventilación y reducía sonidos de respiración. También enseñaba técnica de lugar seguro mental. Cuando tengas miedo, cierra los ojos e imagina tu lugar favorito. Tu habitación en casa, jugando con tu hermano, tu mamá abrazándote. Ve allí en tu mente. Quédate allí hasta que yo te libere. Sesión 4. Protocolo de emergencia. Elena explicaba qué hacer si algo salía extremadamente mal, si el compartimiento era descubierto. Si eso pasa, decía tranquilamente, no luches, deja que te saquen, no digas mi nombre, no digas dónde estabas antes. Solo di que una mujer amable te ofreció ayuda, pero no sabes su nombre. ¿Entiendes? Los niños, aterrorizados pero confiando en esta mujer que sus padres habían dicho que los salvaría, asentían. La preparación psicológica era crítica porque la experiencia era genuinamente traumática. Niños reportaban sensación de asfixia. Aunque ventilación era adecuada, el espacio cerrado creaba pánico psicológico de no poder respirar. Claustrofobia extrema, incapacidad de moverse, paredes presionando desde todos lados, terror auditivo. Escuchar voces alemanas, botas, registros, sabiendo que descubrimiento significaba muerte. Pérdida de sentido del tiempo. En oscuridad total, 30 minutos se sentían como 3 horas. Necesidad de orinar, defecar. Inevitable durante transportes largos, requiriendo control que desafiaba capacidad de niños pequeños. Dolor físico, calambres musculares por permanecer en posición fetal durante horas. Elena documentó efectos psicológicos en diario cifrado, descubierto después de guerra. Escribió: los niños emergen temblando, frecuentemente llorando silenciosamente, algunos con ojos vidriosos de disociación. No es diferente de soldados con shock de bombardeo. Estos son niños traumatizados mediante salvación. Paradoja horrible que me mantiene despierta por noches. Pero trauma es preferible a muerte. Cada niño que entrego a familia segura es vida que nazis no podrán tomar. Si debo traumatizar para salvar, es precio que pagaré.
porque alternativa es permitir que maten a todos. Elena también notó diferencias de género en respuestas de niños. Niñas, edad 4-10. Generalmente mejor en permanecer silenciosas, seguir instrucciones precisamente, controlar reacciones emocionales. Teoría de Elena. Socialización de género enseñaba a niñas autocontrol desde edad temprana. Niños, edad 4-10. Más propensos a inquietud física, dificultad permaneciendo inmóviles, ansiedad expresada mediante movimiento, pero también más capaces de disociación, apagar conciencia durante experiencia. Niños muy pequeños, edad 2-4. Más difíciles, no podían entender instrucciones complejas, más propensos a llorar. Elena usaba sedación ligera, gotas de opio, para estos casos, método controvertido pero efectivo. Niños mayores, edad 10-14. Comprendían gravedad, podían soportar periodos más largos, pero también experimentaban PTSD más severo después. Entendían que habían estado a centímetros de muerte. El caso más difícil de Elena fue gemelos de 4 años, ambos con autismo, aunque ese término no se usaba entonces. Eran descritos como especiales, diferentes. No podían seguir instrucciones verbales, no comprendían necesidad de silencio, propensos a estimulación sensorial. Elena pasó una semana completa entrenándolos mediante repetición pura, condicionamiento conductual. Eventualmente lograron entender: espacio cerrado, permanecer quieto, sébilas juego. Los transportó exitosamente usando método de doble baúl. Pero no todos los niños podían ser preparados exitosamente. Elena rechazó aproximadamente 15% de casos porque evaluó que niño era psicológicamente incapaz de soportar la experiencia. Niños con fobias severas de espacios cerrados. Niños con condiciones que causaban sonidos involuntarios. Niños demasiado traumatizados por eventos previos. Para estos rechazos, Elena encontraba métodos alternativos. Documentos falsos que les permitían vivir abiertamente como gentiles. Escondites permanentes en granjas donde nunca necesitaban ser transportados. Pero la mayoría de niños, sorprendentemente, podían ser preparados. Elena descubrió que niños son más resilientes psicológicamente de lo que adultos asumen. Cuando vida dependía de ello, niños de 5 años ejecutaban autocontrol que impresionaría a soldados entrenados. La captura y el milagro, 15 de enero de 1944. La suerte de Elena finalmente se agotó. El informante que había alertado a la SD en marzo de 1943 había continuado vigilando. Jan Brouwer, colaborador holandés de 34 años motivado por dinero y antisemitismo, había pasado 10 meses documentando patrones de actividad de Elena. Notó que cada semana, Elena transportaba baúles pesados fuera de Ámsterdam. Notó que familias judías desaparecían después de visitar su taller. Notó que ciertos niños judíos del barrio ya no estaban. Pero sus padres no habían sido deportados con ellos, sugiriendo que niños habían sido escondidos. Brouwer reportó a la Gestapo con evidencia más detallada. Esta vez, organizaron operación coordinada. 15 de enero, 6:00 am. 6 agentes de Gestapo rodearon de Goudenald. Entraron simultáneamente por puerta principal y trasera, eliminando posibilidad de escape. Elena estaba en su habitación. Acababa de despertar. No tuvo tiempo de destruir evidencia, activar alarmas, alertar a la red. La arrestaron inmediatamente. En el taller encontraron un maniquí hueco a medio construir patrones de diseño que mostraban técnicas de compartimientos ocultos, lista parcial de direcciones. Elena había escondido lista completa, pero tenía versión reducida para referencia inmediata. Correspondencia cifrada con otros miembros de resistencia era evidencia condenatoria. Transportaron a Elena al cuartel general de Gestapo en Euterpestraat.
edificio que todos los holandeses conocían como lugar de interrogación brutal. Durante 3 días la interrogaron. Querían nombres. ¿Quién más estaba en la red? ¿Dónde estaban escondidos los niños? ¿Qué otras familias estaban involucradas? Elena no reveló nada. Los interrogadores usaron métodos estándar de Gestapo: privación de sueño, golpizas, ahogamiento simulado. La pequeña costurera de 43 años, 1.52 metros, soportó todo sin romper. En su cuarta noche de detención, Elena estaba en celda cuando escuchó alboroto en el pasillo. Voces gritando en alemán, sonido de botas corriendo, alarmas sonando. Era bombardeo aliado. RAF atacando objetivos industriales en Ámsterdam. Una bomba impactó a 200 metros del cuartel de Gestapo, causando daño estructural, apagando luces, creando caos temporal. En la confusión, una guardia holandesa, mujer llamada Grit Vandenberg, que secretamente simpatizaba con Resistencia, abrió la celda de Elena. «Corre», susurró. «Ahora. Esta es tu única oportunidad». Elena corrió. A través de pasillos oscuros, bajó escaleras, salió por puerta lateral. Las calles de Ámsterdam estaban llenas de gente respondiendo a bombardeo. Suficiente caos que una mujer pequeña podía desaparecer en multitudes. Llegó a casa segura operada por Resistencia, donde permaneció escondida por 2 semanas. Durante ese tiempo, su red operó sin ella. Otras costureras continuaron fabricando compartimientos, continuaron rescatando niños. Pero Elena ya no podía operar abiertamente. Su rostro era conocido por Gestapo. The Gouden Naald fue confiscada, cerrada permanentemente. Desde enero de 1944 hasta liberación en mayo de 1945, Elena operó desde escondite, diseñando compartimientos que otros construían, coordinando operaciones que otros ejecutaban. Su rescate número 120, último antes de liberación, fue niña de 7 años llamada Anna Frank, sin relación con Anne Frank más famosa. Transportada en abril de 1945, apenas semanas antes de que Alemania se rindiera, Anna sobrevivió, como los otros 119 niños que Elena había rescatado. Tasa de éxito: 120 de 120. Ningún niño fue capturado durante transporte. Ningún niño murió en sus compartimientos. Ningún niño fue traicionado. Era récord perfecto comprado con ingeniería meticulosa, preparación obsesiva y coraje que desafiaba comprensión. La liberación y el descubrimiento, 5 de mayo de 1945. Alemania se rindió. Holanda fue liberada. Elena emergió de escondite, regresó a The Gouden Naald confiscada. El taller había sido saqueado por nazis retirándose. Máquinas de coser destruidas, telas robadas, ventanas rotas. Pero Elena no vino a recuperar negocio. Vino a ver si sus registros escondidos, lista completa de 120 niños rescatados y sus ubicaciones, habían sobrevivido. Los registros estaban escondidos en hueco dentro de pared, detrás de panel de madera aparentemente sólido. Los nazis nunca lo encontraron. Elena recuperó el cuaderno. Comenzó proceso de reunir niños con familias sobrevivientes. Era trabajo desgarrador. De 120 niños rescatados, 67 niños, padres muertos en campos de concentración. Niños quedaron huérfanos. Fueron adoptados por familias que los habían escondido o colocados en hogares de huérfanos. 31 niños. Un padre sobrevivió. Reunificaciones parciales, frecuentemente traumáticas. Niños no reconocían padres que habían cambiado dramáticamente. 22 niños. Ambos padres sobrevivieron. Reunificaciones completas, aunque relaciones eran complicadas. Niños habían pasado años formativos con otras familias. Elena pasó 6 meses después de guerra facilitando estas reunificaciones, proporcionando testimonio para solicitudes de adopción, ayudando a familias a navegar burocracia de Holanda de posguerra. Nunca buscó reconocimiento. No habló públicamente sobre su trabajo.
Cuando autoridades de liberación le preguntaron sobre actividades durante guerra, respondió simplemente: hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero los 120 niños, ahora adolescentes y adultos jóvenes, no olvidaron. Comenzaron a visitarla, trayendo flores, expresando gratitud, compartiendo historias de vida que no habrían tenido sin ella. En 1950, Comunidad Judía de Ámsterdam organizó ceremonia sorpresa honrando a Elena. Esperaban 30-40 asistentes. Llegaron más de docena. Los 120 niños rescatados, más familias, amigos, personas cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo. El rabino David Cohen, líder de Comunidad Judía superviviente de Ámsterdam, habló. Elena Kuipers Rydberg salvó 120 vidas judías. Pero no solo salvó individuos, salvó futuro de familias. Esos 120 niños se han convertido en 83 padres. Han tenido 147 hijos propios. Elena no salvó 120 vidas. Salvó 267 vidas y contando. Cada generación futura multiplicará su impacto. Los nazis querían eliminar pueblo judío completamente. Cada niño salvado es derrota de esa ambición. Elena derrotó a Hitler 120 veces, una niña a la vez. Elena, incómoda con atención, respondió brevemente. No salvé niños con armas o bombas. Los salvé con aguja e hilo. Mi oficio se convirtió en arma porque nazis nunca pensaron que costurera podía ser peligrosa. Su arrogancia fue mi ventaja. La verdad técnica. ¿Por qué funcionó después de guerra, cuando ingenieros y diseñadores estudiaron técnicas de Elena? Quedaron impresionados por sofisticación de su ingeniería textil. Los compartimientos secretos que Elena creó no eran trucos simples. Eran aplicaciones avanzadas de principios de construcción de telas que la mayoría de costureras profesionales no dominaban. 1. Construcción de doble pared con espacio estructural. Los vestidos de novia normales usan enaguas, crinolina, para crear volumen. Elena modificó esto creando enaguas estructuradas con bolsillos integrados. Espacios negativos que parecían estructura de soporte, pero eran compartimientos vacíos. La genialidad. Estos espacios no interrumpían silueta del vestido, porque eran parte de la estructura del vestido. Inspector podía tocar, incluso presionar firmemente, y sentiría rigidez apropiada. Imposible distinguir estructura sólida de estructura hueca. 2. Distribución de peso mediante puntos de tensión. Cuando transportaba objetos pesados, o niños, en compartimientos, Elena usaba técnica de diseño arquitectónico aplicada a textiles. Distribuía peso a través de múltiples puntos de tensión cosidos. Baúl conteniendo niño de 20 kilos podía ser llevado sin que peso pareciera anormal, porque Elena había diseñado sistema de correas internas, invisibles desde exterior, que distribuían carga uniformemente. 3. Ventilación disfrazada como decoración. Los compartimientos necesitaban ventilación. Niño en espacio cerrado consume aproximadamente 15 litros de aire por minuto. Sin ventilación, CO2 se acumula peligrosamente en 30-45 minutos. Elena creaba ventilación mediante perforaciones decorativas en baúles. Parecían drenaje o decoración. Costuras deliberadamente no selladas en ropa. Parecían construcción normal. Telas transpirables en capas externas. Permitían flujo de aire, mientras mantenían opacidad. 4. Amortiguación de sonido. Niño en compartimiento podría hacer sonidos involuntarios, respiración, movimientos, crujidos. Elena usaba telas acolchadas con algodón o lana entre capas para amortiguar acústicamente. Tests de posguerra mostraron que compartimiento de Elena reducía sonidos internos en aproximadamente 70%. Suficiente que respiración normal era inaudible a 1 metro de distancia. 5. Resistencia estructural sin rigidez, obvia. Compartimientos necesitaban soportar peso de niños sin colapsar,
pero no podían ser obviamente rígidos. Elena usaba técnica de construcción en capas, donde múltiples capas de tela moderadamente rígida, buckram, crinolina reforzada, creaban fuerza estructural sin parecer artificialmente rígidas. 6. Rapidez de acceso. Elena diseñaba todos sus compartimientos para abrirse-cerrarse en menos de 30 segundos. En emergencia, podía extraer niños rápidamente. Mecanismos incluían cierres magnéticos, raros en 1940, pero Elena improvisaba usando imanes pequeños. Paneles deslizantes con rieles ocultos, costuras parciales que podían ser deshechas tirando de hilo específico. La ingeniería era tan avanzada que después de guerra, Elena fue contactada por Ministerio de Defensa holandés para consultar sobre diseño de equipo táctico de contrabando para operaciones de inteligencia de Guerra Fría. Rechazó diciendo: «Usé mi oficio para salvar niños. No lo usaré para espionaje. Eso es diferente». El legado de la aguja y el hilo. Elena Kuipers Rydberg vivió hasta 1974, muriendo a los 74 años de causas naturales. Nunca reabrió The Golden Nald comercialmente. Después de guerra, trabajó como maestra de costura, enseñando a nueva generación mientras vivía modestamente de pensión gubernamental pequeña. En 1968, fue reconocida por Yad Vashem como justa entre las naciones. Honor israelí para no judíos que arriesgaron vidas salvando judíos durante el Holocausto. Viajó a Jerusalén para ceremonia de plantación de árbol, única vez que dejó Holanda después de guerra. Durante esa visita, 47 de los niños que había rescatado, ahora adultos de 30 a 40 años, viajaron a Jerusalén para estar con ella. Fue reunión que medios israelíes cubrieron extensamente. Fotografías mostrando pequeña mujer holandesa rodeada por docenas de personas llorando, abrazándola, expresando gratitud. Un sobreviviente, Jacob Polak, el gemelo transportado en baúl en 1943, habló en la ceremonia. Elena nos enseñó que armas más efectivas contra mal no son siempre armas obvias. Nadie piensa en aguja e hilo como armas, pero en manos de Elena, aguja e hilo salvaron más vidas que muchos rifles. Nazis tenían pistolas, tanques, ejércitos. Elena tenía máquina de coser Singer, carreteles de hilo y comprensión profunda de que creatividad humana puede superar brutalidad. Cada puntada que hacía era acto de resistencia. Cada compartimiento que construía era derrota de Hitler. Nosotros, los 120, somos evidencia viviente de que una persona con habilidad especializada y compromiso moral puede cambiar historia. Hitler quería matarnos. Elena dijo no, y su no fue más poderoso que todo el aparato nazi. De los 120 niños rescatados por Elena, 2 se convirtieron en médicos, 3 se convirtieron en maestros, 1 se convirtió en rabino, 7 se convirtieron en ingenieros, 4 se convirtieron en artistas, 1 se convirtió en costurera. Aprendió directamente de Elena después de guerra. Para 2024, 80 años después de los rescates, quedan solo 7 sobrevivientes vivos, todos mayores de 85 años. Pero sus descendientes, hijos, nietos, bisnietos, suman más de 1.200 personas. Elena salvó 120 vidas. Esas 120 vidas crearon 1.200 más. La multiplicación continúa. En Ámsterdam, placa conmemorativa en Herengracht 401, marca ubicación de The Gouden Nald. Texto Lee. En este edificio, 1940-1944, Helena Kuipers Rydberg operó taller de costura que salvó 120 niños judíos mediante ingeniería textil y coraje moral. Su aguja e hilo fueron armas contra genocidio. Nunca olvidamos. Pero quizás el memorial más apropiado está en Museo Yad Vashem en Jerusalén. En exhibición permanente sobre justos entre naciones, hay vitrina conteniendo una de las máquinas de coser Singer de Elena, patrones originales, de compartimientos secretos, fotografías de niños rescatados, testimonio en video de sobrevivientes y pieza central,
Pequeño vestido de novia con dobladillo secreto. Cortado para mostrar construcción interna. Visitantes miran ese dobladillo. Ven espacio de 15 centímetros entre capas de tela. E intentan imaginar niño acurrucado ahí, silencioso, aterrorizado, durante horas. Es imposible comprender completamente sin haberlo experimentado. Pero el vestido está ahí. Testigo silencioso de que lo imposible ocurrió 120 veces. La historia de Helena Kuipers Rydberg enseña lecciones sobre subestimación, creatividad y resistencia. Los nazis subestimaron completamente el potencial de resistencia de oficios femeninos. Vieron costura como actividad doméstica, no amenaza estratégica. Esta ceguera de género creó vulnerabilidad que Helena explotó brillantemente. Especialización aparentemente inocua puede convertirse en capacidad crítica. Helena pasó décadas perfeccionando técnicas de costura de precisión para hacer vestidos bonitos. Esas mismas técnicas, aplicadas creativamente, salvaron vidas. Tamaño físico no determina impacto. Helena medía 1.52 metros. Pesaba aproximadamente 45 kilos. Parecía completamente no amenazante. Nazis la ignoraban como irrelevante. Fue error fatal. Perfección técnica importa en vida o muerte. Si compartimientos de Helena hubieran sido imperfectos, costuras visibles, ventilación inadecuada, estructura débil, niños habrían muerto. Su obsesión con precisión milimétrica fue diferencia entre éxito y catástrofe. Coraje toma muchas formas. Helena nunca disparó arma, nunca bombardeó instalación nazi, nunca ejecutó sabotaje violento. Su resistencia era silenciosa, creativa, basada en habilidad especializada. Pero salvó tantas vidas como muchos combatientes armados. Cuando nazis inspeccionaron de Godenwald en marzo de 1943, vieron taller ordinario. Vieron telas, maniquíes, vestidos. Vieron exactamente lo que costurera querría que vieran. No vieron armas. Porque no entendían que en guerra total todo puede ser arma. Aguja e hilo. Dobladillo y compartimiento. Creatividad y determinación. Hauptscharführer Weber pasó 2 horas registrando ese taller, convencido de que escondía judíos. Estaba absolutamente correcto. Pero nunca encontró los dobladillos secretos. Nunca descubrió los compartimientos. Nunca comprendió que estaba parado a centímetros de sistema de rescate que eventualmente salvaría 120 vidas. Su fracaso no fue falta de diligencia. Fue falta de imaginación. No pudo concebir que pequeña costurera con máquina Singer podía derrotar aparato de seguridad nazi. Helena Kuipers Rydberg demostró que podía. 120 veces. Con aguja, hilo y coraje que convirtió oficio en resistencia. Los nazis nunca sospecharon. Y por eso, 120 niños vivieron.